Muy buenos días, mi nombre es Andrés Rojas Álvarez, soy profesor del programa de licenciatura en educación artística. Eh, Voy a hacer una entrevista muy importante al profesor Miguel Ángel Torres Amezquita del Departamento de Pedagogía que tienen que ver con evaluación, para lo cual voy a saludar a mi profe. Buenos días, profe. Profesor Hola, Andrés, mucho gusto, bien. muchas gracias por la Bueno, invitación. tenemos tres básicas preguntas que yo creo que usted puede contestar y que le agradezco mucho que me haya aceptado esta invitación. Y la primera es, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Ok, la pregunta me hace creer que para las comprensiones de la evaluación hay como ciertas dudas o ciertas paradojas que se dan con la evaluación, porque está montada sobre un tiempo que debería, como debería ser. Entonces eso me hace decir que la evaluación, por estar articulada en un currículo que está orientado por competencias, pues deja ver o permite ver los alcances de los estudiantes en el nivel universitario. Pero la evaluación es netamente numérica, es una evaluación sumativa, la, la que a mi modo de ver no corresponde con los adelantos o con los aprendizajes completos o el alcance de esas competencias de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación debería, a mi modo de ver, ser más formativa, más cualitativa en la medida que se pudiera pues evidenciar un poco más esos aprendizajes, porque considero yo que el número no alcanza a evidenciar realmente lo que el estudiante ha avanzado. Vale, profe. Segunda pregunta, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en su contexto o en el contexto universitario? Bueno, esa pregunta me hace remitir mis recuerdos, más bien me hace rememorar un poco la escuela que yo tuve cuando estuve en la primaria y cuando estuve en el bachillerato. Aún en la universidad, una de las prácticas que menos me agradaron fue cuando el profesor llegaba un poco enojado o le habría pasado algo y de pronto exigía sacar una hoja para evaluar algunos temas que nunca había programado pues como evaluación, ¿no? Aunque se hubieran desarrollado, nunca fueron programados como una evaluación. Entonces esa actividad o esa acción evaluativa se volvía un poco coercitiva, un poco incoherente con el proceso de formación de las personas. Entonces esa es una de las que menos me parecen adecuadas en los espacios y pues que no debería existir. Bueno, como tercera y última pregunta es, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegia en su ejercicio docente? Bueno, unido a la anterior respuesta, yo programo siempre mis evaluaciones. Yo nunca les salgo a mis estudiantes con una sorpresa de esas. Mis evaluaciones están orientadas siempre, están programadas siempre. Los estudiantes cada vez que tienen clase están siendo evaluados y ellos saben. Yo utilizo una herramienta que ha venido, digamos, evolucionando con el tiempo. Es una ficha de seguimiento donde se consideran unos criterios que hemos consensuado con los estudiantes desde el primer día, desde el inicio del semestre, donde se evalúan, se colocan no números, o bueno, no en busca de una nota, sino los estudiantes se orientan o yo ayudo a la orientación del ejercicio evaluativo desde la consecución de unos puntos según los criterios. Dentro de ellos, el criterio de autoevaluación, que me parece un asunto muy importante y que a veces los estudiantes no lo hacen de una manera objetiva, sino ellos son muy susceptibles a sus realidades. Entonces ellos quieren a mí me parece que a algunos estudiantes les gustaría que existiera el esfuerzómetro, porque ellos piden que se les evalúe el esfuerzo, que mire que yo vivo lejos, que es que mi perrito se enfermó, que mi mamita está. Entonces ese instrumento hace que la autoevaluación sea más objetiva con respecto a los criterios y a los objetivos de la clase. Entonces, esa estrategia también está orientada, por ejemplo, a que el estudiante no pierda,
El que pierde definitivamente es porque o no llega o no trabaja en clase, no participa, o según los criterios que hemos establecido con ellos, si no los cumple, pues él sabe que definitivamente su alcance en números va a ser muy poco. Durante el proceso, entonces yo soy un poco, o sea, más bien, le doy mucha fuerza al ejercicio de la observación y del acompañamiento del estudiante, que digamos sería una de las características de la evaluación cualitativa. Y pues como estamos en un sistema que exige el número, esos puntos se transforman en niveles y se transforman en una nota final después, que también es compartida con los muchachos periódicamente durante los 3 cortes del semestre. Bueno, esto es todo lo que había para preguntarle al profesor Miguel Ángel. Yo le agradezco mucho y me deja a mí también grandes inquietudes con respecto a la evaluación, y también pues dentro de sus respuestas pude también captar cosas para mí, para aplicar a esa mi evaluación. Okay. Los punticos es interesante. Yo le agradezco esta invitación porque a mí también me gusta conversar, no solamente de evaluación, sino de todo el asunto de la educación y de la formación académica en el nivel superior. Entonces yo quedo disponible para usted y sus compañeros y los estudiantes que quieran abordarme por ahí de pronto un momento, nos agendamos un encuentro y charlamos sobre cualquier asunto que ojalá yo pueda dilucidar con ustedes y podamos un poco charlar al respecto. Quedo a disposición de la academia nuevamente. Muchas gracias por su invitación. Gracias.